cuestiones que sí es necesario saber es que no todo se discute en un proceso normal. El tema de hoy es una cuestión bastante específica que, más allá de mi naturaleza y espíritu críticos, está muy bien desarrollado en el código. Es el proceso ejecutivo. A partir del 520 se desarrolla todo lo pertinente a esto. Y quizás como la principal diferencia en lo que respecta al proceso ejecutivo, que no es ejecución de sentencia y no son ejecuciones especiales, todo esto cada uno tiene su parte específica dentro del código. Lo que lo diferencia es que, además de que los plazos son súper abreviados, el objeto de lo que se está discutiendo no es para nada similar a lo que se podría llegar a discutir dentro de un proceso ordinario. Si nosotros nos ajustamos a lo que es la letra del 520, básicamente circunscribe la cuestión a aquellos casos en los cuales se esté discutiendo obligaciones líquidas o fácilmente liquidables. O sea que eso delimita el objeto de entendimiento. Todo lo que no sea una suma líquida de dinero fácilmente liquidable queda por fuera del proceso ejecutivo y tiene que necesariamente llegar a esta cuestión. Yo no sé si lo traje, pero me parece que sí. El esquema del proceso ejecutivo es distinto. Yo pensé tener este a la vista como para que después ustedes puedan hacer la comparación. Así que si quieren, debajo de esto dejen, no sé, el espacio que necesiten para que luego hagamos la comparación con el esquema del proceso ejecutivo. No requerirá demasiado tratamiento, pero en un momento una persona por el correo me preguntó cuáles eran los artículos que iban. Les hago una salvedad respecto de esto. El código, así como dije en su momento, que desarrolla muy bien todo lo que es el proceso ejecutivo, también hace hincapié en cuestiones que nosotros dentro de esta clase no priorizamos tanto, por lo que yo quisiera recomendarles que a lo mejor esquiven algunas cuestiones que hacen demasiado al procedimiento, que como esto bien o mal es elementos de, la idea es que ustedes tengan una idea, valga la redundancia, y no es que se pierdan demasiado en los vericuetos que propone el tema, ¿sí? Dicho de esa manera, yo lo que quiero hacer es recorrer los artículos que a nuestro criterio son relevantes y hacer las salvedades oportunas, así ustedes luego pueden construir en función de eso. De paso les voy a recalcar cuáles son los más importantes artículos que sí o sí tienen que conocer, más que nada para comprender la dinámica de cómo es el proceso de ejecución, ¿sí? ¿Alguien tiene algún conocimiento de algo, de qué se trata del proceso ejecutivo? ¿Escuchó en algún momento algo? Verán que es algo bastante distinto que habitualmente uno no está tan acostumbrado a escuchar, principalmente porque está casi íntimamente relacionado con lo que es el derecho comercial, ¿sí? Los instrumentos que nosotros hacemos valer en un proceso de conocimiento están casi, podría uno decir, tipificados en la letra del código. Hay una cláusula que deja abierta la posibilidad de incorporar algunos títulos que no son propiamente los enumerados, si bien la clasificación que hace es enumerativa y no taxativa. Tenemos algunas salvedades que hacer al respecto, ¿sí? Cuestión principal y quizás elemental, ustedes no pueden empezar una respuesta en relación a esto sin entender esto, ¿sí? El proceso ejecutivo no discute la obligación de fondo, no discute el por qué estamos ahí, si el título de crédito que yo quiero hacer valer tiene sentido o no tiene sentido. Lo único que analizamos en el proceso ejecutivo son aquellas cuestiones relativas a la materialidad del título. La firma, si es un título idóneo, si es, por ejemplo, un cheque, si cumplen con los requisitos para que este título de crédito sea llamado cheque. Si tiene una normativa específica, tenemos que necesariamente remitirnos a esta normativa y de ahí contrastar los elementos objetivos que hacen al título lo que es, ¿sí? En ausencia de alguno, tendremos algunos de los problemas que luego vamos a ver cómo resolvemos, pero en principio tengan en cuenta que si bien en el proceso ordinario estamos discutiendo si yo te choqué, no te choqué, cuáles fueron las lesiones sufridas, cuál es el daño sufrido,
la responsabilidad, quiénes son los sujetos involucrados, si hay seguro o no hay seguro, todas esas cuestiones. Dentro del proceso ejecutivo solamente vamos a mirar el título, lo cual hace que los tiempos, los plazos y las etapas del proceso ejecutivo sean sustancialmente distintos a los que son en el proceso ordinario. Nosotros también tenemos que retrotraernos a cuestiones que son motivo de las clases de obligaciones, ¿sí? Nosotros, en principio, tenemos un título en nuestro poder que evoca alguna causal de algo que no sabemos bien. El único requisito que nosotros tenemos que tener a la hora de poder hablar de ejecutivo es que se haya cumplido el plazo. Una obligación en cabeza de un deudor a favor de un acreedor, cumplido el plazo para, digamos, la realización de esta prestación, entonces esta prestación es exigible. A partir de ese momento podríamos estar intentando una acción dentro de lo que es el marco del proceso ejecutivo. Por supuesto tenemos que demostrar que si esta condición estaba en cabeza del actor, nosotros cumplimos nuestra parte y el deudor no lo hizo. Esto es una salvedad que es propia también dentro de lo que es el derecho de las obligaciones. La última parte del 520 habla de lo que es la moneda extranjera. Nosotros hemos tenido situaciones en nuestro país que bastante dijeron a nivel jurisprudencial de esto. Inclusive es interesante el tratamiento que normativas comparadas hacen. Principalmente si nosotros nos ajustamos a lo que es el conjunto de los principios de las libertades contractuales y demás, y nosotros tenemos un compromiso asumido voluntariamente en moneda nacional y más allá de la situación exterior a nuestro convenio, las condiciones cambian. Si nosotros pactamos la devolución en determinada moneda, teóricamente el pago tendría que hacerse en esas condiciones. Lo cierto es que también podemos jugar con otros principios del derecho civil, teoría de la imprevisión, esfuerzo compartido y demás, que hacen que la cuestión sea un poco más dinámica. No podemos solamente resolver los problemas de moneda extranjera mirando lo que dice el 520. En principio porque el código procesal es justamente eso, es un procedimiento pero no es un código de fondo. Lo interesante sería ver cómo el código de fondo resuelve los problemas de contradicción que se pueden suscitar en la realidad. El artículo siguiente es algo que es una opción en cabeza de la persona que puede llegar a pretender el proceso. Nosotros entendemos esto de la siguiente manera, ¿no? El proceso ejecutivo es muy específico de algunas cuestiones en particular. No toda cuestión puede ser susceptible de resolución a través de este medio. Sin embargo, si el actor tiene la preferencia de llevar adelante, en vez de un proceso ejecutivo, un proceso de conocimiento, perfectamente lo podría proponer. Claro que si hay una oposición respecto de la parte deudora, el juez tendrá que resolver a la luz de la entidad de lo que se está discutiendo. De nuevo, nunca metiéndose en la obligación de fondo, más que nada mirando qué es lo que nosotros tenemos a la vista, ¿sí? Como complemento de esto, el 522 propone una alternativa que quizás no es una alternativa opcional, sino más que nada una cuestión que a veces no puede evitarse y está relacionado con esta cláusula abierta que deja la posibilidad de incorporar títulos que no están enumerados. Lo que sucede en el 522 es la deuda parcialmente líquida. Las obligaciones, si bien pueden estar plasmadas en un instrumento público, privado, suscriptas en una servilleta, con firma rubricada por escribano, no, qué sé yo, lo cierto es que las obligaciones a veces son mixtas. No siempre consisten en la entrega de una suma de dinero, a veces pueden tener suma de dinero, prestaciones recíprocas, suma de dinero, prestaciones en cabeza del actor, condición de plazo. Es una cuestión que queda casi librada a la creatividad de las partes contratantes, ¿no? Entonces, lo que propone este artículo es, respecto de la parte que sí sea líquida de esa obligación, pensemos
un instrumento privado suscrito por nosotros dos. Una parte sí es una suma de dinero. Respecto de eso, siempre y cuando este documento se ajuste a las formalidades, será susceptible de discusión dentro del proceso ejecutivo, mientras que lo demás, que no está dentro de esta entidad, tiene que necesariamente discutirse en un proceso de conocimiento. Vamos a tener una partición del objeto y tendremos que casi necesariamente proponer el ejecutivo primero y luego proponer el de conocimiento. Si bien es cierto que pueden ser vías simultáneas, sería interesante que se trabe la litis, como ya determinar quiénes son las partes en el proceso, inclusive proponer la prueba que tenemos a nuestro favor y de esa manera acortar los tiempos procesales del proceso de conocimiento, ya que el proceso ejecutivo tiene sus propios tiempos y son mucho más acotados. Ahora sí tenemos, a continuación de esto, es el 523, la enumeración de los artículos, de los títulos que son susceptibles de exacto, cheque, pagarés, letra de cambio y demás. Recuerden que esto es una enumeración, no es taxativa, ¿sí? Nosotros como legisladores, bueno, nosotros no, pero el legislador en su momento lo que pensó fue, ¿qué es lo que tenemos hoy legislado en la actualidad? ¿Qué es lo que existe? Tenemos esto, instrumentos públicos, fantástico, esto sí. Instrumentos privados, también existen, los traemos. Hay cheque, hay pagaré, hay pagaré. Entonces lo que había en el momento fue incorporado, pero tenemos esta última cláusula que es del inciso 7, que refiere a los demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. Entonces acá tenemos como una doble condición. Aquellos que no están legislados de manera específica y los que se asimilen a los títulos de crédito que son enumerados necesariamente en este artículo. Una conjunción de situaciones tiene que darse para que eso que no está contemplado en el 523 pueda ser discutido dentro del proceso ejecutivo. 523. Bueno. Ahora empezamos a diferenciar cuáles son los momentos distintos que hacen a la comparación y el contraste, mejor dicho, el proceso ordinario con lo que es el proceso de ejecución. Si bien ustedes recuerden que nosotros dentro del proceso ordinario podíamos tener, qué sé yo, medidas cautelares, mediación previa, prueba anticipada y demás, etcétera. Todas estas cuestiones tenían que ver algunas con cuestiones necesarias, como puede ser la mediación, necesarias en el sentido laxo, ¿no? O quizás otras que sí tenían que ver con necesidades de demostración o cuestiones que nosotros necesitamos invocar, más allá de que digan necesidad, son posibilidades en cabeza de quien propone la acción. Dentro de lo que es el proceso ejecutivo tenemos una situación quizás similar, también en cabeza de la persona que pretende la acción, se llama preparación de la vía ejecutiva. Esto está íntimamente relacionado con el inciso séptimo que acabamos de desarrollar, básicamente porque partimos de la base de que el documento que nosotros estamos invocando, sobre el cual recae todo nuestro derecho y sobre el cual construimos toda nuestra pretensión procesal, es imperfecto o está incompleto. Hay algo en este elemento que nosotros queremos traer que impide la proposición de esta vía ejecutiva, este proceso ejecutivo. Entonces, la preparación de la vía ejecutiva justamente viene a suplir las falencias que puede llegar a tener el título. Es casi indispensable. Si nosotros teníamos en nuestro poder un documento que carecía de la entidad suficiente o de la idoneidad para ser exigible dentro de un proceso de ejecución y nunca hicimos la preparación de la vía ejecutiva, vamos a tener el problema, porque claro, en cuanto se opongan las excepciones, también hay un pedido de poner excepciones dentro de este proceso ejecutivo, se nos va a hacer caer la acción con todos los problemas que
desarrollamos en clases previas de lo que es desistimiento del proceso, las costas, qué pasa con las medidas cautelares propuestas y demás. Entonces tenemos que tener a la vista y siempre presente esto de la preparación de la vía ejecutiva. Con la idea de justamente esto. Todo esto está desarrollado en el 525, si alguien lo quiere tener. Básicamente después lo pueden ver, no hace falta que lo anoten, pero lo que hay detrás de la idea de la preparación de la vía ejecutiva es completar o perfeccionar el título del que se habla, ¿sí? ¿Cuáles son estos títulos? El inciso 1 simplemente lo desarrolla y dice aquellos que sean conocidos, que sean reconocidos los documentos, que por sí solos no traigan aparejada la ejecución. Nosotros tenemos algunos instrumentos que de por sí, inclusive en la redacción del título, ya está contemplado el plazo y qué pasa si no se cumple, qué pasa si no se paga, qué pasa si se paga mal, qué pasa si se paga mal en otro lugar y si no se paga. Entonces está todo perfectamente contemplado en la letra del título. Pero algunos no tienen esta calidad, entonces tenemos que ver cómo podemos llegar a concedérsela. Por mucho tiempo se discutió si el convenio de honorarios, este pacto quota litis que ustedes vieron en la ley de honorarios y aranceles, estaba dentro de este supuesto. Si es susceptible de ser traído con los recaudos que propone la preparación de la vía ejecutiva dentro de un proceso ejecutivo o si tiene que ser un proceso de conocimiento abreviado, por supuesto, pero proceso de conocimiento al fin, y luego ejecutado. A mi modo de ver, perfectamente encuadra dentro de lo que es el proceso ejecutivo, porque no se va a discutir la cuestión de fondo. Si bien la demostración de esta cuestión de fondo sería bastante fácil, basta con acreditar la presentación del abogado en el expediente, el acompañamiento del bono y alguna firma que haya estado dando vueltas por el expediente, con eso ya alcanza. No podría discutirse en todo caso la cantidad, porque el monto ya está especificado en el mismo pacto de cuota litis, sea 10%, sea 20%. Paréntesis. Una consulta. En el cheque con pago diferido, ¿la registración es lo que subsana el defecto? ¿Registración en dónde? En la entidad bancaria. Vamos a ver porque terminamos, hay cuestiones que no están... De nada. Se hizo la luz. Si el artículo no termina de esclarecer tu pregunta, lo pensamos. Vamos a ver si en definitiva puede ser o no. ¿Sí? Los cheques tienen su propia normativa. La ley de cheque contempla todo lo relacionado a cómo uno libra un cheque y cuáles son las cuestiones específicas. Sería raro que la preparación de la vía tenga que pasar por este lado y no remitirse al... O sea, yo te estoy respondiendo es una respuesta quizás un poco genérica, intentando ajustarme más al sentido de la respuesta y no tanto al contenido. Reconozco que la materia comercial no es muy fuerte, pero es necesario saber que si hay una normativa específica, de ahí sacamos los requisitos. Si no cumplen los requisitos, la preparación de la vía ejecutiva no nos va a suplir esos problemas. Vamos a tener que resolverlo de otra cuestión en caso de que sea posible. Hay defensas específicas que son también susceptibles de proposición dentro del proceso ejecutivo, si bien algunas son compartidas con el ordinario, algunas que son muy específicas de esto, que ahora lo vamos a ver. ¿Vos querés decir algo? No, la pregunta de ella, ¿a qué le hace referencia en la registración del cheque? ¿Que tenga fondo? No. No, cuando tiene una carencia, un defecto en una formalidad. Pero eso Ahora lo vamos a ver, porque si el documento está contemplado, fíjate que cheque dentro del 525, 523 está contemplado, dice letra de cambio, factura de crédito, cobranza bancaria de factura de crédito, vale, pagaré o cheque. Si no cumple con los requisitos, no se puede perfeccionar, pues está específicamente contemplado. Ese cheque no vale, tendrá que librarse otro. O tendrás que discutir la obligación negocial en todo caso en un proceso ejecutivo, en un proceso ordinario. Y lo rechazan por defecto formal. Claro. Ahora vamos a ver las excepciones específicas de esta cuestión. Otras situaciones que sí merecen la preparación de la vía ejecutiva es algo que nosotros habitualmente
vemos quizás un poco con mayor frecuencia es lo que sucede con el arrendamiento y con el alquiler, ¿sí? Nosotros necesariamente tendríamos que al menos traer a la persona, ¿usted se acuerda cómo era locador, locatario? ¿Sí? Locador es la persona que tiene el inmueble, y locatario en todo caso sería la persona que paga, ¿sí? Si nosotros queremos preparar la vía ejecutiva, sea para cobro de alquiler, para cobro de expensas, qué sé yo, necesitamos reconocer la calidad de... Yo quiero que vos me digas si sos o no inquilino, si sos o no la persona que arrienda el lugar. Siendo esto, fantástico. Superamos la preparación y con eso se nos queda expedita la vía del proceso ejecutivo. Entonces la preparación sería la acreditación. Claro, es como una especie de medida preliminar. El título lo tenemos, porque el contrato está. Yo quiero saber si vos sos o no. Vas, firmás, listo. Ahora, el reconocimiento de la firma es una cuestión que da lugar a, digamos, distintos supuestos que ahora vemos. ¿Qué pasa si reconozco la firma y no la obligación? Si no reconozco la firma, y si el contenido, si no reconozco nada, si reconozco todo. Las posibilidades son, pero recuerden que como nosotros no discutimos el fondo de la obligación negocial, que vos reconozcas o no eso es hasta irrelevante. La posibilidad como expectativa se puede llegar a dar. Lo cierto es que no tiene ninguna trascendencia. Interesa que vos vayas y reconozcas o desconozcas tu firma y las consecuencias directas de eso. Así como en un momento dijimos que teóricamente todas las obligaciones están sujetas a un plazo, ¿sí? Aquellas que no están sujetas a un plazo, para ser exigibles, tienen que necesariamente superar la etapa de intimación de pago, ¿sí? De nuevo nos retrotraemos a derecho de las obligaciones. Tiene que estar la persona constituida en mora. Y cuando nosotros no tenemos en nuestro poder una obligación de esta naturaleza, es decir, tenemos una obligación pero no estaba sujeta a plazo, necesitamos que el juez determine cuál es el plazo dentro del cual el deudor tendría que pagar. Superada esa instancia, podemos ejecutar el instrumento del cual se trate. Finalmente hay un cuarto supuesto de lo que es la preparación de la vía ejecutiva que a veces uno pierde de vista porque si bien es muy breve, es como implícito en todo lo que se está charlando. Dice, podrá preparar la acción ejecutiva pidiendo previamente que el deudor reconozca el cumplimiento de la condición si la deuda fuese condicional. Es un poco más de lo mismo. Si el deudor no reconoce la condición, también podemos apelar al juez, apelar en el sentido de acercarnos al juez y hacer una presentación, no apelar la sentencia, ¿sí? Y que éste determine si la condición se cumplió o no se cumplió. Ahora sí, ya llegamos a la parte del reconocimiento de la firma. Está específicamente contemplado en el 526. Como verán, hasta ahora venimos haciendo una lectura casi de corrido, salvo el 524, que es crédito de expensas comunes. No pierdan demasiado tiempo en eso. Son casi, es muy parecidos a las normas del litisconsorcio y los beneficios, qué sé yo. Tengan eso en cuenta si lo quieren contemplar, pero si no se lo acuerdan perfectamente flota la respuesta. La citación al demandado, a reconocimiento de firma, remite también a cuestiones que son resueltas en otros momentos del código. Quizás en algún momento se discutió y como estaba discutido se agregó a qué domicilio tenemos que notificar al deudor y a través de qué medio. Esto se resuelve con lo que serían las cuestiones genéricas. Si el domicilio del deudor está dentro del asiento del tribunal, ¿cuál sería el medio de comunicación? Todavía no sabemos bien. El tipo no hizo presentación judicial. ¿Por cédula? ¿Quién dijo? Sí, es por cédula. Es por cédula, es por cédula. Si está dentro del asiento del tribunal, ¿sí? En Capital Federal hasta la General Paz, qué sé yo,
todo eso sería por cédula en el domicilio real del tipo, porque claro, si todavía no hizo ninguna presentación formal, no podemos constituir, no constituyó domicilio. Y más allá de que nosotros sepamos que vive en otro lado, ¿sí? ¿Dónde vamos a notificarlo? Porque acá hay otra cuestión. ¿El domicilio del título? ¿Cómo? El domicilio del título. El código te habla del domicilio real. Puede ser que en el momento de celebración del título el domicilio haya sido otro, puede ser que haya cambiado, no haya denunciado el nuevo domicilio real. Digamos, la notificación va a ser igual válida siempre y cuando nosotros notifiquemos al último domicilio real denunciado. Denunciado en el colegio electoral, donde sea que nosotros hagamos el cambio de domicilio. Ese es el único domicilio real que a nosotros nos interesa. Si la persona vive ahí o no, ya es un problema suyo. La actualización constante de la información que le interesa al Estado es una carga respecto del individuo. Si nosotros no lo hacemos, perfectamente puede pasar todo el proceso ejecutivo, embargarse los bienes, rematarse los bienes, ya tuvimos sentencia firme, qué sé yo, vos ni te enteraste, pero era obligación tuya, obligación no, carga. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta ahora lo tenemos. Le mandamos la citación a su domicilio real, invocamos, le damos un plazo para que comparezca ante el tribunal a reconocer la firma. ¿Qué sucede? Si el tipo no viene o si niega categóricamente, es básicamente lo mismo que sucedía en la confesión ficta, en esos mismos términos. No hay una declaración de rebeldía acá porque no nos interesa que el tipo esté o no en el proceso. Sí nos interesa que se cumpla el propósito perseguido en ese reconocimiento. Si vos no venís y no tenés una constancia que acredite que tuviste un incumplimiento justificado, una inasistencia por, qué sé yo, médico o algo parecido, se da por reconocido el instrumento y tu firma en él, por supuesto, ¿no? Lo cual ya te hace bastante difícil todo el resto del proceso. Créanme que es necesario y generalmente van. Lo mismo si se presenta y la respuesta que da es esquiva. El código habla de que tiene que ser categórico el reconocimiento. Si no es de esta manera, yo fui, claro, visitaste, fui. ¿Es esta tu firma? Bueno, en realidad tengo varias firmas. ¿Es esta tu firma? Bueno, es que hasta el 2000, no sé, hasta el primer documento firmado de una manera. ¿Es esta tu firma? Y después cambió, ¿es esta tu firma? Y cuando me recibí tengo otra. Ya está, anda a tu casa. Básicamente es más o menos, más allá de los ejemplos exagerados, la posibilidad es esa. Tiene que ser categórico el reconocimiento, sí o no y listo, al solo efecto de reconocimiento de firma. Bueno, los efectos es básicamente la síntesis de lo que acabamos de decir. El 527 lo trata. Y dice así. Reconocida la firma del instrumento, quedará preparada la vía ejecutiva, aunque se hubiese negado su contenido. Que es un poco lo que te decía hace un ratito. Es irrelevante si yo reconozco el origen de la obligación, siempre y cuando el reconocimiento de la firma esté y sea expreso. Ahora bien, claro, si nosotros tenemos que reconocer la firma, le damos la posibilidad al tipo que reconozca o desconozca. Entonces las opciones son... Si desconoce la firma, que llama un perito. Ahora vamos a ver. Sí, básicamente eso. Te adelantaste, pero la lógica implica que si nosotros tenemos la necesidad de determinar la veracidad de la firma y el tipo dice que no es, veremos si es. Si es, hay una consecuencia bastante grave. Bueno, citación, reconocimiento de firma. Por ahora todavía estamos dentro de lo que sería la preparación de la vía ejecutiva, ¿sí? En caso de que lo citamos, en caso positivo, ya queda expedida la vía del proceso ejecutivo. En caso de que sea negativo el reconocimiento, tenemos que resolver esta cuestión de alguna manera, como bien dijiste, perito. Por supuesto está la posibilidad de que el perito determine que no era la firma también.
sería el caso de un obrar quizás doloso, intento de fraude del acreedor respecto del supuesto deudor. Por eso, entonces, acá las consecuencias también son distintas. Si termina que era, hay una multa. Si no era, básicamente, tendrás que discutir tu crédito, supuesto crédito, en este proceso, con todas las costas y todo lo que involucra el obrado. Daños y perjuicios, defraudación y estafa y todo lo que el Código Penal tiene. ¿Puedes apelar a la sentencia? Sí. Generalmente casi todas las resoluciones interlocutorias que generan algún tipo de estado son susceptibles de recurso de apelación. Ahora, cuando ustedes vean recursos en profundidad, el recurso de apelación, aunque puede ser concedido, sus efectos a veces varían. Puede ser resuelto en ese momento o puede ser con efecto diferido, que el efecto diferido posterga la solución final de esa cuestión al momento del dictado de la sentencia. Entonces vos igual tenés que atravesar todo el proceso y someterte a todas las dilaciones, gasto de recursos y demás, ¿sí? Pero respecto de la multa, lo que dice el 528, dice, si el documento no fuera reconocido, el juez, a pedido del ejecutante, acá esto es claro, más que nada piensen de nuevo, si bien esto es un proceso relativamente especial, siempre rige el principio dispositivo. Yo no puedo aplicar una sanción pecuniaria, podría ser astreintes, podría ser una multa, sin que sea invocada a pedido de parte, si no estaría vulnerando un montón de principios que ustedes ya vieron, ¿sí? Previo dictamen del perito designado de oficio, ¿sí?, como condición dependiente de eso, del dictamen, declarará si la firma es auténtica. Si no lo fuere, se procederá según lo establece el 531, que es el embargo, ya vamos a ver, ya vamos a llegar, y se impondrá al ejecutado las costas y una multa equivalente al 30% del monto de la deuda, que aquel deberá dar embargo como requisito de admisibilidad a las excepciones. Si no las opusiere, igual el importe, el igual lo agrego yo, el importe de la multa integrará el capital a los efectos del cumplimiento de la sentencia. O sea, 30% agregado como plus. Por supuesto que todo esto, hasta el momento que se hace efectivo el pago, va generando intereses, ¿sí? Esto puede ir a la sentencia, agregado o no, básicamente. Embargo. Voy a ir borrando un poco esto, pues necesito el espacio. Pero esto lo dejamos. Bueno, por ahora, como recapitulando lo que tenemos hasta el momento. No quedó nada del otro. Tenemos un proceso que en apariencia puede ser similar, sin embargo, sustancialmente, en función de cómo se discute y qué es lo que se discute, es abismalmente distinto. Tenemos una etapa previa que es similar también al universo de posibilidades que pueden existir dentro del proceso ordinario. Recibe el nombre de preparación de la vía ejecutiva, que no es siempre necesario, porque recuerden que acá estamos en presencia de un documento que no es perfecto o que le falta algo, ¿sí? En caso de que estemos hablando de ese supuesto, necesariamente tenemos que atravesar la preparación de la vía ejecutiva. Superada esta instancia, tenemos esto, citación de reconocimiento de firma. ¿Qué se les ocurre que viene después? Ok, ya tenemos demostrado que el tipo es quien dice ser, tenemos demostrado que tenemos algo que hace exigible una obligación, se reconoció la firma o no, pero se determinó que la firma era del fulano. Ahora, ¿cómo hacemos para seguir? ¿Algo se les ocurre? ¿Están chusmeando el código? ¿Nadie tiene el código acá? Ella también.
¿A dónde dice caducidad después de esto? 529. Sí, bueno. ¿No es la intimación al pago y el procedimiento para el embargo? Por ahí viene la cuestión. Respecto a la caducidad, es de nuevo, más de lo mismo. Es, a ver, ¿cómo nosotros hacemos para, si bien es cierto que la proposición del proceso ejecutivo y de la acción, todo lo que involucra el proceso, recae en cabeza del actor, ¿cómo hacemos para evitar que intente el proceso y luego no haga nada? Básicamente lo mismo que la caducidad de instancia en el proceso ordinario. Pasa el tiempo, bueno, no hiciste nada, no se materializó ningún acto de impulso, nada que lleve a la prosecución del fin normal del proceso que es la sentencia. Bueno, en ausencia de algo de esto, operará la caducidad, que como verás es sustancialmente significativa, sustancialmente menor. ¿Sí? Nosotros teníamos, y esta es quizás una comparación, podemos hacer. Caducidad dentro del proceso ordinario serían 6 meses. Caducidad dentro del proceso ejecutivo son 15 días. Firmas y autorización de ruego, ni se gasten. Sí es interesante cómo sigue después. Pose, vos decías, ¿no? Intimación de pago y embargo. Ese es el procedimiento posterior. Nosotros ya sabemos más o menos cuánto es, de hecho más o menos es relativo porque más o menos solamente sería susceptible de entendimiento respecto a los intereses. Sabemos cierto cuánto es la cantidad. Intimación de pago. ¿Cuál artículo es intimación? 531. Sí. Este es un momento muy interesante, para nada agradable para el deudor, porque se trata de el momento en el cual llega el oficial de justicia al domicilio real y se ven las caras. Llega, por supuesto, con el mandamiento, la orden judicial de embargo. Recuerden que el embargo no es secuestro de bienes, ¿sí? Yo simplemente inmovilizo la cuestión como para que vos no puedas disponer, pero seguís teniendo el uso y goce de la cosa. Es interesante igual. Bueno, llega el sujeto, toca el timbre, exhibe la orden y básicamente pide entrar. Si no, por supuesto cae con la fuerza pública, entonces si no me querés dejar entrar, igual voy a entrar. Y si no estás, voy a entrar también. Es así, ¿no? Ustedes se ríen, pero no es necesaria la presencia física de la persona del deudor, simplemente lo que nos interesa es remitirnos a ese domicilio real que nosotros decimos que vivía el sujeto y ver dentro de este domicilio cuáles son los bienes que en apariencia alcanzarían para cubrir la deuda que supuestamente se invoca, ¿sí? Es básicamente, hay 2 televisores, bueno, el HD y uno de 14 pulgadas blanco y negro, vos te quedas ese, yo me llevo este. Recuerden lo que dijimos el día del embargo. Claro, pero la necesidad básica es algo bastante genérico. La televisión es concebida ahora como una necesidad básica. La televisión, pero en ningún momento dicen la televisión HD, plana y qué sé yo. Este es quizás la... El HD plana es la única que tiene. ahí es otra cuestión. Tenemos que ir viendo. Igual no es que... Llevo una y me llevo una cabeza. Yo dejo igual todo ahí. Lo único que te digo es, este elemento no puedes venderlo. O sea, el día que yo venga a ejecutar, esto tiene que estar acá. Y si yo siento que vos no sos la persona idónea para cuidar de estos objetos, puedo nombrar depositario de todo esto a otra persona. Puede inclusive, no se lo va a llevar al juzgado porque no tendría sentido ni espacio y creo que se perdería. Pero bueno, más allá del chiste,
Lo cierto es que, bueno, la idea es que el objeto se conserve en el estado que estaba. Si existe algún riesgo y el código un poco lo trata, quizás... Bueno, no importa, igual me voy a cobrar de otra cosa. Es la conservación, el deber de conservación de la cosa. Si yo siento también, ¿no? Todo esto queda sujeto a la apreciación del oficial notificador en consonancia con lo dispuesto por el juez, ¿sí? Si el elemento que yo planeo embargar es susceptible de destrucción, que se perjudica la condición de mantenimiento, una obra de arte mal conservada, algunas obras de arte requieren una especie de cámara de vacío, como para que el polvo, qué sé yo. Bueno, si no están dadas las condiciones y yo quiero embargar ese elemento, ese bien, ese objeto, bueno, tendremos que informar al juez para que éste tome las medidas pertinentes, porque claro, una cosa es que se conserve el estado del bien sin ningún gasto y que se conserve como se puede, y otra distinta sería, bueno, yo quiero este bien, pero conservar su estado requiere de, no sé, pagarle a alguien que haga el mantenimiento, que haga la limpieza, la curación de la obra, el depósito y la guarda de los muebles, qué sé yo, todo eso pasa a incorporar las costas del proceso. Es interesante la dinámica de cómo funciona. Bueno, más allá, me había olvidado, había entrado en el caso y no habíamos desarrollado de qué se trata el artículo. Entonces, volvemos. El sujeto, oficial notificador, funcionario del juzgado, se presenta con la orden y, bueno, pide entrar. En el mismo momento, cuando entra en contacto, digamos, por primera vez con el deudor, le intima a que él realice el pago en moneda nacional en las condiciones que originalmente estuvo dispuesto la obligación, ¿sí? Yo tengo acá una orden que dice que vos tenés una deuda de 10.000 pesos. Dame los 10.000 pesos ahora. No, no los tengo. Bueno, si es copado, te deja ir hasta el banco. Si no lo es, procede al embargo. Pero básicamente esa es la mecánica. Te exhibo la orden, te doy la posibilidad de que vos canceles tu obligación, canceles mi crédito y en ausencia de eso procedo a embargarte todo lo que a mi criterio es necesario para cubrir tu deuda. Y una pregunta, con las cuentas corrientes, ¿cómo haces para entrar? Si vos traes un embargo, no lo dejás ni siquiera administrar, porque cuando administra dispone de la plata. Bueno, pero puedo traer un embargo respecto de X cantidad. Está bien. O sea, yo no voy a ir a sacarte toda tu plata, de hecho no saco nada, pero lo único que dispongo es que el banco no habilite ninguna transferencia respecto de, no sé, el 2%, 10%, 70%. Esas cuestiones están siempre libradas a la discusión. Si me trabas un embargo que me perjudica, yo puedo apelar la situación y decir, bueno, mirá, es cierto o no. En realidad es como muy dinámica la cuestión. Si yo estoy desconociendo la obligación, también estoy desconociendo que vos tengas un derecho respecto de mi patrimonio, entonces no voy a decir, bueno, embargame otra cosa. Te voy a decir, no me embargues nada. Pero ese es el momento, digamos, en el momento de excepciones, tenés la posibilidad de decir algo al respecto y, digamos, demostrar. Siempre dentro de un proceso que no da demasiadas facultades para hacer un despliegue de prueba porque no corresponde. Si queremos hacer eso, lo hacemos en un proceso ordinario. Otra cuestión que sí, era el paréntesis antes de que me hicieran la pregunta. Que yo sea condenado en un proceso ejecutivo no implica que después no pueda iniciar una acción de repetición dentro de un proceso ordinario contra el que me cobró, por decirlo de alguna manera, ese crédito que no existía. Si yo no puedo demostrar que la firma no es mía, y esto sucede bastante en los casos de abuso de firma en blanco, ¿sí? Yo te doy un pagaré porque, no sé, trabajás en el estudio y sos la persona que administra las cuentas o hace la caja, qué sé yo, entonces para no estar todo el tiempo firmándote, está el talonario lleno. Todos tienen mi firma, hace falta agregar, digamos, con la misma letra, pero con la misma virome, el mismo color, qué sé yo, la cantidad y el nombre de quién. Vos haces eso y empezás a disponer de mi patrimonio sin que yo lo haga. Las excepciones específicas
ya lo vamos a ver, pero son básicamente falsedad e inhabilidad de título, que son las que son habitualmente más frecuentes dentro del proceso ejecutivo. ¿Qué pasa? El abuso de firma en blanco no es ni falsedad ni inhabilidad de título, porque el título, sea cheque, sea pagaré, qué sé yo, cumple con los requisitos objetivos perfectamente. La falsedad tiene que ver con una adulteración parcial o total del contenido, pero tu firma está, no había nada de contenido, entonces no puede adulterarse lo que no existe. Resolver ese problema sería por un proceso ejecutivo, por un proceso de conocimiento ordinario. Bueno, habíamos dicho en un momento que la persona no tenía que necesariamente estar físicamente en el momento. Por supuesto, si nosotros entramos a un domicilio, rompimos la puerta, embargamos las cosas, algo de constancia le tiene que quedar, que es lo que recoge el artículo en su segunda parte, que ya después si lo van a ver, mírenlo. Cuando a criterio, esto es subsidiario de lo que vimos en medidas cautelares, cuando a criterio del oficial los bienes que son embargables dentro del domicilio no alcanzan o existe la posibilidad de que no alcancen, siempre está la alternativa de proponer la inhibición general de bienes por el remanente de lo que falta. Pero siempre en un orden de prioridades. Primero embargo y si no, por el resto inhibo. No es que, bueno, veo más o menos, a vuelo de pájaro no alcanza, desistimos del embargo y preferimos la inhibición. Pues la inhibición básicamente estipula que a futuro, si vos llegás a tener un bien a tu nombre, yo puedo rematar ese bien en caso de que me avive oportunamente, pero eso puede ser de acá a 20 años. ¿Esa es hasta salvar? Hasta saldar, claro. ¿Y ahí corren intereses? No. Siempre corre intereses. Hasta que haya algún bien que pueda cubrir la deuda. Siempre. Claro. El tema de la inhibición es que el registro, acá en Capital son 5 años, vos inscribís la inhibición y cada 5 años antes de que venza tenés que renovarlo. Si no lo renovaste, no hay medida cautelar respecto de esos bienes y perfectamente puede entrar y salir del patrimonio sin ningún inconveniente. Pero siempre en ese orden de prioridades, ¿sí? Embargo primero y luego, en todo caso, la inhibición general. Acá hay una cuestión que yo recojo de María, porque es algo que sí es interesante ver. Recuerden que nosotros cuando vimos demanda, el objeto a reclamar debía ser cierto, ¿sí? Específico, más allá de que siempre exista esta formulita más los intereses, que bla 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 bla. Una cosa son los intereses, que por supuesto nosotros no podemos controlar, y otra cosa son lo que el 540 entiende como ampliación anterior a la sentencia. Se los leo porque a veces queda como un poco abstracto. ¿Ampliación de qué, no? Pensemos en el ejemplo del alquiler, ¿sí? La idea detrás de todo esto son los vencimientos sucesivos de la misma obligación. Si yo te estoy reclamando, qué sé yo, mayo, junio, julio, y recién ahí estoy reclamando, que vos me pagues en diciembre, implica que no solo no me pagaste mayo, junio y julio, sino todos los meses que fueron dándose hasta el momento del pago, ¿sí? Más los intereses de los intereses. Entonces, el artículo lo que propone es, cuando durante el juicio ejecutivo y antes de pronunciarse la sentencia, esto es obvio pero lo dice igual, venciera algún plazo de obligación en cuya virtud se procede, a pedido del actor podría ampliarse la ejecución de su importe sin que el procedimiento retrotraiga, y considerándose comunes a la ampliación los trámites que hayan procedido. Siempre, acuérdense, tratándose de una misma obligación sujeta a vencimiento, ¿sí? Dejo que lean en su casa el 541, que es básicamente lo mismo, pero como el anterior era antes de la sentencia, este es posterior a la sentencia. Chusmelo porque es interesante para mí. Pregunta, ¿eso que es similar a lo que es la ampliación de la demanda en un proceso de conocimiento? Sí. En la demanda tiene que ser antes
Claro. En este caso, ¿dónde se da? ¿Se puede dar a lo largo hasta el momento donde se da la sentencia? No, yo te diría que en el momento de proposición de la demanda. Si vos no lo proponés, más allá de que se trate de la misma obligación con otro vencimiento, pero básicamente lo mismo, es otro mes, si vos no lo pedís, yo no te lo puedo dar. Es lo mismo que pasaba, que hablábamos hace un ratito del principio dispositivo. Si la persona no me lo pide, yo no se lo puedo conceder. Le podré conceder intereses, pero respecto a esos 3 meses que vos me reclamás. O sea que si pasan, yo no te vengo pagando hasta esta fecha, ¿no? Claro. Hasta hoy. Pero la sentencia, a ver, no sé cómo explicarlo, sale dentro de 3 meses, ¿no? Y yo reclamo hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Estos 3 meses siguientes. Si vos no lo pusiste en la demanda, no te los puedo Claro, dar. yo no sé que no me los va a pagar. No, bueno, pero los tenés que poner. Es como reserva de caso federal. Si vos querés seguir apelando y querés Yo llegar... tengo que plantearlo. Claro, lo tenés que plantear, y aunque no lo vayas a usar y efectivamente nunca lo uses, pongamos, ¿no? Habitualmente casi siempre apelás a la corte, pero si vos tenés en algún momento querés hacerlo y no pusiste la cláusula federal en todas las presentaciones que podés hacer, no podés hacerlo luego. Entonces acá es más o menos lo mismo. Si vos, igual es un renglón más, ese es el tema. Cuando nosotros nos ponemos en papel de abogado defensor, tenemos que ver estas cuestiones. A veces perder un pleito no implica perder en el sentido de el otro ganó. O sea, yo perdí, pero perdí parcialmente. Entonces, dentro de lo que es perder, algo gané. Te interpuse una excepción que prosperó, te dilaté la cuestión, te hice caer la tasa activa de interés que vos proponías y te metí una tasa pasiva. No pude discutir la obligación, pero dije, ok, bueno, vos me estás reclamando 3 meses, yo te pago 3 meses. No te pago los 10, 8. ¿Sí? Y bueno, en el mismo momento de intimación de pago y embargo, es que se concede la posibilidad de escuchar al otro. Vamos a ponerlo como acá arriba, que es el mismo momento. Oposición de excepciones. Un plazo de 5 días. Ponele que hay una etapa de prueba. Bueno, ahí se prueba. Y bueno, tenemos sentencia. Agregar un par más de... Así queda más o menos conformado el esquema de cómo es un proceso ejecutivo. Primera instancia, no siempre necesaria, pero en caso de que así lo sea, sí. Preparación de la vía ejecutiva. Realizamos las gestiones necesarias, superamos esto, traemos al demandado a reconocer su firma. Vemos que si la firma constante dentro del instrumento se corresponde con la manera de firmar del demandado. Superado eso, se nos abre la presentación de la vía ejecutiva. Intimamos al pago con el consecuente embargo, en caso de que así sea. Generalmente vienen de la mano y se hacen en el mismo momento. En ese mismo instante concedemos un plazo de 5 días para oponer excepciones. ¿Qué excepciones? Algunas de las que ya vimos, otras más específicas. El código no establece específicamente cuál es el tiempo del proceso de prueba, ¿sí? En realidad lo que te dice es que si la prueba que es ofrecida por parte... en realidad tengo que modificar este esquema mínimamente, claro. A ver. Tenemos 5 días para poner, 5 días que se le corre vista al actor, ¿sí? Para contestar. Pone acá. Contestar excepciones, ahora sí prueba.
demandado opone las excepciones, ¿sí? De esta oposición se le corre traslado al actor para que diga qué es lo que le parece respecto de esto que propone. Una vez contestada, si las excepciones y la prueba que nosotros invocamos no está directamente relacionada con lo que consta en el expediente, se puede abrir la cuestión a prueba por el plazo que el juez determine que sea necesario. Tengan presente que en el proceso de conocimiento eran 40 días, supuestamente prorrogables en algunos casos. En este tendrían que ser sustancialmente menores, ¿sí? Básicamente el artículo de prueba que sí es interesante que recuerden es el 549. Dice, cuando se hubiera ofrecido prueba que no consistiese en constancias del expediente, el juez acordará un plazo común para producirla, tomando en consideración las circunstancias y el lugar donde deba diligenciarse. Corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones. Y por supuesto, de nuevo, un poco siguiendo la línea que ya ustedes vienen repasando respecto de cuáles son las pruebas que son pertinentes, dice, el juez, por resolución fundada, desestimará la prueba manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o carente de utilidad. Esto es igual en el otro proceso, ¿sí? Respecto de la sentencia, ustedes verán, posterior al periodo de prueba, hay solamente un artículo. Dice, producida la prueba, se declarará clausurado el periodo correspondiente, el juez pronunciará la sentencia dentro de los 10 días. La sentencia es básicamente de remate, ¿sí? Y respecto, como para ir terminando, porque yo tengo que ir, las excepciones que son específicas de esto, si bien es cierto que hay algunas que son compartidas con el proceso ordinario, como puede ser la incompetencia. Ustedes acuérdense que de previo y especial pronunciamiento, incompetencia era siempre. Falta de personalidad en el ejecutante, litispendencia. No anoten esto. Lo que sí quiero que tengan, si quieren anotar algo, es la cuarta, el inciso cuarto del 544, que es la falsedad e inhabilidad de título. Es bien específico de lo que estamos hablando, ¿sí? Después tienen otras que son también relacionadas, como puede ser el pago documentado total o parcial, compensación de crédito, cuando, no sé, pactamos la cancelación de la deuda por un monto menor, o, no sé, concesiones recíprocas, vos querías 10.000 pesos para tal cosa, bueno, yo te doy esa cosa y no los 10.000 pesos, y demás. Pero respecto de la falsedad e inhabilidad del título, así como ideas centrales, podría decirse que la primera, ¿sí?, la falsedad, como dijimos en su momento, es la adulteración total o parcial de algo. Por ejemplo, la simulación de firma. A ver, dice adulteración. Adulteración implica cambiarle algo en perjuicio de alguien, algo que ya estaba. Si vos falsificás la firma no estaba. Entonces, quizás... Sería, por ejemplo, que no sé, él hubiera hecho un cheque por 5.000 y yo hoy lo modifico por 10.000. Claro, esa es el ejemplo más claro de todos los manuales. Respecto de la falsedad, ¿no? La inhabilidad del título está relacionada con otras cuestiones que hacen a, digamos, la forma del papelito, por decirlo de alguna manera. Se cuestiona más que nada la idoneidad de este documento. Si yo está raspado o está borrado o se nota que hay, no sé, liquid paper, cuestiones de esa naturaleza, ahí estamos dentro de este supuesto y no tanto de falsedad. Si alguien tiene a mano el código, podrá ver que si bien esto arranca en el 520 y termina en el 558 bis, no recorrimos la totalidad de los artículos, justamente atento a esto que habíamos dicho al comienzo. Esta es la estructura básica del proceso ejecutivo. ¿De qué se trata? ¿Sí? Si discutimos o no el fondo de la obligación, ¿cómo es que hacemos para hacer valer esta pretensión?
¿Tenemos el instrumento perfeccionado, sí o no? Si no lo tenemos, necesitamos la preparación de la vía ejecutiva. Superamos la vía ejecutiva. Citamos al deudor a reconocer su firma. En caso de que lo haga, hay una consecuencia. Que no lo haga, hay otra consecuencia. Intimamos al pago y con el embargo, materializados ambos en el mismo momento. Queda a criterio del oficial notificador, la fuerza pública y el criterio del juez cuáles son las cosas que embargamos. Si no podemos embargar, inhibimos. En ese mismo momento corre el plazo de las excepciones previas, ¿sí? Pueden interponer cualquiera de las contempladas en este artículo. De esas excepciones le corremos traslado a la parte actora, que diga lo que le parece, ¿sí? Si pongamos un ejemplo, el demandado invoca alguna de estas que acabamos de ver, falsedad o inhabilidad de título. Él va a decir, bueno, en realidad esto sucedió de esta manera porque yo tengo manera de probar, esta es tu firma. ¿Cómo hacemos? Bueno, no sé, vos me mandaste un correo en una época, cuando todavía me mandábamos carta, esta, qué sé yo, la carta de que le escribiste a mi hija por sus 15 años, o esta es tu firma cuando yo me casé y está en la constancia. La libertad probatoria es el que puede y cómo puede, ¿sí? Y el que alega el hecho es el que tiene la carga de mostrarlo. Esto acá no corresponde, esto de la carga dinámica de la prueba que habíamos visto la otra vez, ¿sí? Acá yo digo que esto fue así, ¿qué es lo que tengo para demostrarlo? Esto. Bueno, entonces es tu carga. Si no lo demostrás, sonaste. Superado el momento de la contestación de excepciones, tenemos un periodo de prueba que no siempre es necesario porque a veces las cuestiones son de puro derecho, puede decretarse así, a pedido de parte o a criterio del juez, básicamente. No sabemos bien cuál es el periodo de prueba, pero entendemos que tiene que ser menor al del proceso ordinario. Y el dictado de la sentencia de remate dentro de los 10 días de materializado todo esto, ¿sí? El código les va a hablar de una posibilidad de apelación en el 554. Básicamente yo les digo que todo en el proceso civil es susceptible de apelación siempre que haya una resolución interlocutoria fundada y se haya generado un perjuicio a alguien. Y fuera de eso, no sé si algo me quedó de algo. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? A mí me interesaba que se pudieran comparar los esquemas para que quedara más o menos a la vista. Suele ser más claro cuando tenemos una ayuda visual y a lo mejor en el momento del examen algo de esto se acuerdan y no tanto, no les genera demasiada... ¿Esto que dice ejecuciones especiales y hipoteca, prenda, comercial? No, esto es juicio ejecutivo, que no es ejecuciones especiales y que no es ejecución de sentencia. Ejecución de sentencia es básicamente otra cuestión muy parecida. Las ejecuciones especiales tienen mucho que ver con esto, pero están quizás organizadas dentro de un título específico del código. Si vos lees de Palacio, él al comienzo, antes de hablar de las cuestiones objetivas del juicio ejecutivo, te dice, bueno, esto es bien o mal llamado proceso ejecutivo. Está bien que se lo saque de la clasificación de procesos especiales y se lo entienda así. Él va a decir que sí, después cita a Podetti que dice que no. Bueno, ustedes lo pueden ver, pero básicamente creo que a esta altura se habrán dado cuenta que nosotros en los exámenes no pedimos tanto desarrollo histórico o cuáles son las posturas. Lo que interesa es, bueno, de qué se trata, cuál es el concepto, quién lo puede proponer, cuál es la modalidad de proposición, el tema de los plazos, respecto... Es otra pregunta del... Punto y aparte, dale. ¿El examen de prueba es a desarrollar? No, lo único que pueden llegar a tener para desarrollar en el examen de prueba es la parte de los principios de prueba y cómo valoramos la prueba. Porque la valoración de la prueba no sé si está demasiado desarrollada. ¿El código alcanza o...? Yo te diría que sí y no. El código tiene sus problemas y sus bondades, como siempre. O sea, creo que yo varias veces dije, no desarrolla contenido, simplemente te dice cómo hacemos lo que queremos hacer.
si el objetivo, y esto tiene más que ver con, digamos, la forma de evaluar, siempre se encuentra su correlato con cuáles son los objetivos que la clase tiene para con el alumno. Si nosotros queremos que de acá se lleven cómo llevar adelante una medida de prueba, nos interesa la parte del código. Si solamente nos interesa eso, no es necesario ir a un manual. Pero si nos interesa que ustedes sepan el porqué de las cosas, porque en función de ese porqué es que se instrumenta, a veces los artículos, y no sería la primera vez que ustedes escuchan este artículo o esta ley es inconstitucional, nosotros si no conocemos el fondo de todo cómo se trata, difícil sería que digamos, bueno, esto es inconstitucional o no. Por eso quizás el conocimiento del porqué de las cuestiones de la prueba hace mucho más fácil el entendimiento de los artículos. Pero hay cuestiones objetivas que sí tienen que saber. ¿Quién lo propone? ¿En qué momento? ¿Si se acompaña con la demanda o solamente se ofrece? El tema de la caducidad. Esas cuestiones tienen que ir porque son genéricas. Y si alguien pudo hacer el cuadrito de prueba, le va a servir muchísimo. No, bueno, la cantidad de preguntas puede ser 4 o 5. Algo de las pruebas, de cada una de las pruebas te puede llegar a tocar. Podrán haberse dado cuenta que nosotros en el desarrollo hicimos algunas que eran más prácticas. Tiene que ver con algo, un saber procedimental, que a lo mejor no es inmediatamente tangible para ustedes en este momento, pero sí, y nos da mucha gratificación después cruzarte a alguien y que te diga, hacer la demanda me sirvió un montón, o la prueba, qué sé yo, más allá de la promoción de la actividad. Hay un poquito de todo, pero como habrán visto, a lo mejor de reconocimiento judicial mucho no se habló. Existe como medio de prueba, por supuesto. ¿Cómo? Alegatos. Pasa que alegatos no entra para el parcial de prueba. Alegatos. ¿Todos están estudiando alegatos? No. No. 360 al 485 son los artículos de prueba. ¿Sí? La parte de valoración probatoria no está ahí, digamos, el contenido de los manuales tampoco está ahí, pero las preguntas pasan por los artículos. ¿Sí? Te van a preguntar plazos, prueba documental, si la acompañas o no, cómo haces el interrogatorio de los testigos. ¿Qué cosa? El problema es, hay mucha cantidad de preguntas más o menos. Sí, pero son, qué sé yo, 3 páginas por cosa. Te aseguro que todos acá están en condiciones de dar un examen y de hecho si quieren estadísticas para quedarse más tranquilos, desde que estoy yo en esta cátedra, en el 2008, gente que desaprobó prueba debe haber habido 2 personas. O sea, se da el caso de la gente que piensa va a ser terrible, no llego y no se presenta y después lo tiene que dar. Y después cuando se entera que el examen nunca es tan terrible como uno espera y piensa y está planeando, no, me van a matar, pierde la oportunidad de sacarse esto encima. Y yo sí les aseguro que, de nuevo, estadísticas. Así como te tiro una buena, te tiro la otra. De la gente que tiene que rendir el segundo parcial y prueba, es sustancialmente distinta la proporción de gente que aprueba y desaprueba. Además, la consecuencia de rendir mal el segundo parcial es irte a un final oral, no volver a darlo. O sea, yo como recomendación personal, cada uno sabe cómo manejar sus tiempos, pero si están entre la duda de me presento o no me presento, preséntense. Porque lo peor que les puede pasar es haber ya adelantado algo para después. Pero lo mejor también que les puede pasar es sacarse 40 minutos de responder en el momento del segundo parcial, sumado a la presión y qué sé yo. Por eso, tranquilos, si pueden hacer el cuadrito mejor, les va a servir muchísimo. Si tienen alguna duda, me mandan el correo, no lo hagan el lunes a las 11 de la noche, yo veo el mail y no respondo, por eso algunos deben haber tenido la impresión de este pibe no contesta. Las cuestiones que son obvias, las elimino.